es la metáfora de templo o edificio. En el Nuevo Testamento se usa la metáfora del templo para referirse a la iglesia. Y muchos de nosotros, cuando pensamos en esta palabra templo, traemos a memoria el tabernáculo, el cual es muy nombrado en el Antiguo Testamento. Allí era donde el Señor quería ser buscado para que le adoraran. Este estaba compuesto por carpas, fácil de ser trasladado. Cuando el Señor decía, vámonos de aquí, entonces se recogía el tabernáculo y se iba donde el Señor dijera, aquí quiero que me adoren. Pero cuando el pueblo de Dios heredó la tierra prometida, ya tenían un lugar fijo, ya no tenían necesidad de ir y venir por el desierto. Luego el Señor permite que Salomón construya un templo, el cual Salomón lo construyó con los mejores materiales, con los mejores acabados. El templo era la gloria de Jerusalén. También era una gloria espiritual porque Dios hizo allí su morada. Este templo estaba en su totalidad enchapado de oro. Salomón lo hizo de esta manera porque quería proyectar algo, y era que si este era el templo pulcro, majestuoso, ¿cómo sería el Dios del templo? ¿Cómo sería el Dios del templo? Sin embargo, nosotros creemos hoy que la presencia especial de Dios no se encuentra en un lugar, en un edificio. Nosotros creemos que la sombra del Antiguo Testamento nos estaba mostrando hacia adelante una realidad futura. Y esa realidad futura se llama iglesia. La iglesia de Dios de hoy es comparada con el templo. El énfasis de los textos que veremos hoy es mostrarnos cómo la iglesia tiene que ver con la unión, tiene que ver con el apego que hay entre los creyentes de dicha construcción, y dentro de esa unión empieza a mostrarnos entonces esta metáfora, donde nos llevará a imaginarnos ese templo, el cual estaba construido con piedras bien unidas y que dentro albergaba la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, tanto usted como yo somos esas piedras. Miremos entonces qué nos dice entonces Efesios 2:21. Dice la palabra del Señor, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Hermanos, entendemos bien este versículo. Las palabras en quién se está refiriendo al Señor Jesucristo, y todo el edificio al conjunto de creyentes. Pero este edificio no está completo. Este edificio va creciendo. ¿Y cómo va creciendo? De forma coordinada, bien compacto y unido estrechamente. ¿Qué quiere entonces resaltar esta metáfora en nosotros? ¿Cómo cree que están los ladrillos de esta edificación? De esta edificación, miremoslas. Tal vez usted no ve los ladrillos, pero si los imaginamos, los vemos que están compactos, los vemos que están unidos estrechamente. Están unidos estrechamente. No vemos un conjunto de ladrillos, uno por aquí, otro por allí y otro por allá. No lo vemos. Estos ladrillos han sido puestos unos encima de otros con mucha ¿qué?
armonía, con mucha armonía. El constructor de esto tal vez no hizo media pared aquí, otra media pared allá, luego otra allá en otro lugar. No, mis hermanos, empezó con una hilera de ladrillos desde abajo hacia arriba, una tras otra, hasta terminar cada pared. ¿Cómo la terminó? En armonía. Entonces, mis hermanos, ustedes pueden ver cómo el edificio por dentro y por fuera, cómo el edificio por dentro y por fuera muestran la habilidad del que la construyó. Creo que sí. Vemos realmente la habilidad de aquel constructor, cómo realmente la hizo. Así, entonces, mis hermanos, la iglesia es comparada con un templo, con un edificio que bien coordinado va creciendo hasta ser un pueblo santo en el Señor. Un pueblo santo en el Señor. Pero entonces miremos otra cita bíblica que nos refuerza esta verdad. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 3:15? Para que citarlo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la Biblia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí, mis hermanos, se está hablando en un lenguaje de un constructor o de una construcción. La Biblia es comparada con un edificio que tiene la responsabilidad de soportar y de aguantar. De aguantar y de soportar, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Entonces, ¿qué características debe entonces tener una edificación que soporta el peso? ¿Qué características debe de tener? Si observamos bien, no vamos a ver una pared sin ninguna conexión con otra. No la vamos a ver. Todas están completamente conectadas. Están conectadas. Es algo perfecto, porque cada viga también se entrelaza una con otra. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la idea de un edificio construido? Que sea compacto para soportar las toneladas de peso, incluyendo a todos los que están dentro. Entonces, hablemos ahora de las columnas que soportan la construcción. Cada una de estas columnas deben estar en sitios muy estratégicos, bien puestas para soportar la estructura del edificio. Un buen constructor, cuando va a hacer una reforma, lo primero que mira es dichas columnas. Él mira dichas columnas. Se construye sin tener en cuenta estas columnas. Téngalo por seguro que tarde o temprano se va a derrumbar esa reforma. Tarde o temprano se va a derrumbar esa reforma. Entonces así pasa, mis hermanos, con la iglesia. Si no nos ceñimos a lo que nos dice la Biblia, si no nos ceñimos a lo que nos dice la Biblia, esta iglesia entonces no sería baluarte de la verdad. Un baluarte de la verdad, hermanos, es un muro fortificado o algo que brinda protección o apoyo. Un muro fortificado que brinda protección o apoyo. Entonces, si no somos entonces ese baluarte de la verdad, no podríamos entonces nosotros soportar lo que según la Biblia nos dice que debemos de soportar. No podemos soportar lo que la Biblia nos dice que debemos de soportar. Miremos 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5.
Dice la palabra de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Cada creyente somos piedras vivas regeneradas que hacen parte ¿de qué? Del edificio del Señor. Mis hermanos, entonces, estos tres textos antes explicados, me refiero a Efesios 2:21, que lo explicamos, a Timoteo, 1 Timoteo 3:15 y a 1 de Pedro 2:5, creo, mis hermanos, que son suficientes, el cual nos mostró la realidad de pertenecer a una iglesia. Y no solo esto, también nos mostró la realidad de la unión y compromiso que tenemos con la iglesia. En una iglesia, mis hermanos, no hay piedras ocasionales o piedras no comprometidas con el edificio. Voy a hablar, mis hermanos, en este momento en metáfora. Supongamos algo. Supongamos que 3 ladrillos de esta edificación, de esta iglesia, dicen, bueno, yo no quiero estar en esta pared. Nos vamos. Adiós. Y nos vamos para otra pared. Y entonces se van. Entonces, estos 3 ladrillos vienen a ser piedras ocasionales de nuestra pared. Van y vuelven. Y otro dice, la viga. Bueno, hasta hoy, la viga dice, hasta hoy los acompañé. Nos vemos. Adiós. Pregunto, mis hermanos, ¿esto sería realmente cuerdo? No, esto es loco. Hermano, ¿ustedes notan entonces el concepto de pertenecer a una iglesia? Si no haces parte de una iglesia local específica, vienes a ser como esos ladrillos del que acabamos de mencionar, o también de esa viga, que están con nosotros para unas cosas y para otras no. Ahora, mis hermanos, tú puedes estar una semana unido a la edificación, luego la otra semana a otra, y te vas como si nada, No puedes, cada piedra o ladrillo hace parte de la edificación. Está unida a ella. Entendamos que la edificación es la suma de las piedras juntas. La edificación es la suma de las piedras juntas. Todas están cooperando, sosteniéndose la una a la otra. Y así cada parte se necesita una de otra. Y piense eso. Esto, si un solo ladrillo puede hacer un edificio, creo que no. Son la suma de muchos ladrillos bien coordinados. Hermanos, ¿cómo justificarías que una persona, siendo creyente, no pertenezca a ninguna iglesia? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo justificarías que una persona, siendo creyente, no pertenezca a ninguna iglesia? Eso es ilógico, mis hermanos. Seguro que no habría entonces un edificio de piedras vivas donde Dios mora. Hermano, Dios desea y quiere que seamos miembros de la iglesia en la cual estamos asistiendo. La palabra de Dios
también nos ilustra a través de la siguiente metáfora el alto grado de unión entre los miembros de la iglesia, que es nuestro segundo punto, nuestro tercer punto, perdón, la metáfora del cuerpo humano. La metáfora del cuerpo humano. De por sí, mis hermanos, la palabra miembro aparece en ella. Veamos el pasaje que nos sustenta esto. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Póngale cuidado a este versículo tan diciente. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. No todos los miembros del cuerpo son iguales, pero todos son parte y necesarios para el cuerpo. Aún, mis hermanos, los más pequeños. El apóstol Pablo nos lleva a considerar que un miembro no tiene valor si no hace parte de un cuerpo. No tiene valor si no hace parte del cuerpo. Un miembro, mis hermanos, adquiere valor estando adherido y pegado al cuerpo. Estando adherido y pegado al cuerpo. Los creyentes deben aprender que la realidad de una iglesia es tener miembros, y no miembros ocasionales, no miembros arbitrarios. Permítanme, mis hermanos, hacerle una ilustración. Dios, cuando ilustró la iglesia, la ilustró como un cuerpo, donde todo el cuerpo tiene miembros, no tiene prótesis. Con esta ilustración, lo que les quiero decir es que si no eres parte integral de una iglesia, te hago la pregunta: entonces, ¿qué eres? Entonces, ¿qué eres si no haces parte de ninguna iglesia? Mis hermanos, respóndase usted mismo: ¿qué eres? Si como creyente dices que estás vivo por la obra de Cristo, pero no estás entrelazado a una iglesia y no eres miembro de este cuerpo, ¿cómo te llamarías? ¿Cómo te llamarías? ¿Un miembro ocasional? ¿Un miembro esporádico? ¿Un miembro que va y viene según su antojo? No. La sola idea de pensarlo es ilógico. Y miremos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. 1 Corintios 12:27. Y detengámonos bien y meditémoslo bien. Dice la palabra del Señor: vosotros, pues, sois el cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué? Y miembros, cada uno en particular. ¿Lo leen, mis hermanos? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. En este cuerpo local de creyentes, en esta iglesia, no todos somos iguales. Unos son más estudiados que otros, otros son empleados, otros son más despaciosos, unos tienen más dones que otros, pero todos conformamos un cuerpo, el cuerpo de la iglesia.
Todos conformamos un cuerpo, el cuerpo de la iglesia, todos unidos. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se unen mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose ¿en qué? En amor. Todos aportamos los dones que tenemos. ¿Para qué? Para ir edificándonos ¿en qué? En el amor. Es poner al servicio de nuestros hermanos de la iglesia los dones que tenemos. Hermanos, ¿qué grado de unidad debe haber entre los miembros de una iglesia en este versículo? Pregunto, ¿qué grado de unidad debe haber entre los miembros de una iglesia en este versículo? Miremos. Y miremos que esta metáfora nos está diciendo que las coyunturas, ¿usted sabe cuáles son las coyunturas? Si las que une un miembro, ¿con quién? Con el otro. Que las coyunturas, los músculos, los huesos, todos vienen unidos, que van creciendo parejo. El mensaje entonces de esta metáfora que el Señor nos muestra es que somos piedras vivas, somos miembros vivos con un alto grado de unión, que no podemos, mis hermanos, separarnos. Nos necesitamos unos con otros. Nos necesitamos unos con otros. Ahora nuevamente pregunto, mi amado hermano, ¿conoce un miembro vivo que no pertenezca a un cuerpo? ¿Usted conoce un miembro vivo que no pertenezca a un cuerpo? Aún en las maravillas de la ciencia moderna, cuando hay trasplantes de corazón, los médicos no sacan el corazón de la persona enferma y esperan a ver quién va a donar el corazón. No, ellos no hacen eso. Ellos sacan el corazón del donante y en cuestiones de minutos, tal vez de segundos, ponen el corazón del donante ¿a quién? Al enfermo. Tiene que ser así. Tiene que ser así. En cuestiones de qué? De segundo hacen el trasplante. O si no, no sirve para nada. O si no, tanto el uno como el donante como el otro, pues ¿en qué? Pues el otro ya muere al sacar el qué? El corazón. En este caso, el Señor es bien sabio. Y bien sabio. Quiere decirnos que es imposible que un miembro esté vivo sin pertenecer a un cuerpo. Aquí la metáfora es fuerte. No importa a qué parte del cuerpo perteneces. El deber tuyo como miembro es crecer parejo, unido con la iglesia. Crecer parejo, unido con la iglesia. Dios es tan perfecto, que hizo nuestro cuerpo de tal forma que cada miembro de nuestro cuerpo crece parejo. Crece parejo. Ejemplo, el brazo derecho va creciendo parejo con el brazo izquierdo. Lo mismo pasa con la pierna. La pierna izquierda crece parejo con la pierna ¿qué? Derecha. Ahí vemos la perfección de ¿quién? De Dios. Miremos qué nos dice Efesios 4:15.
Dice la palabra del Señor, Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que crezcamos en todo y que crezcamos coordinadamente, parejo. Ahora piense esto, mis hermanos. La persona que viene cada vez que puede, que estuvo hoy en la instrucción y mañana no, el otro domingo sí y el otro domingo no, ¿será que va a crecer parejo con la iglesia? ¿Será que va a crecer parejo con la iglesia? Creo que no. Los demás, que son constantes, van a crecer en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Pero ese bracito va a crecer disparejo. O sea, el que viene, un día sí, otro día no, otro cuando quiera, esa persona no va a crecer parejo con la iglesia. Téngalo por seguro. ¿Se imagina la persona que es un visitante ocasional? Que no está con nosotros en los tratos particulares que Dios tiene en nuestra iglesia, que no se compenetra con nosotros, que viene de vez en cuando, que no está metido en el engranaje del cuerpo. Hermano, déjame decirle que esta personita no va a crecer nunca con nosotros, nunca con nosotros. Cuando se habla de la metáfora del cuerpo, se ve claramente el principio de pertenecer, de unión y de compromiso. Los miembros del cuerpo no están pegados en forma artificial, no están pegados con babas, no están pegados con hilo, no están pegados con cinta. Ellos están unidos entrañablemente. ¿Sabe por quién? Por la cabeza que es Jesucristo. Unidos por la cabeza que es Jesucristo. Ahora, los que somos miembros no podemos descansar hasta que expresemos la realidad de un cuerpo. Debemos crecer juntos y mostrar esa unión, pero una unión bien profunda, espiritual, y se debe evidenciar claramente en nuestras vidas. Evidenciar claramente en nuestras vidas. Miremos, hermanos, la excusa de las personas que dicen que desde que estén en la mayoría de las cosas de la iglesia, eso es suficiente. Pero te pregunto, ¿te contentarías, mis hermanos, si tu cerebro te dijera, voy a estar contigo en la mayoría de las cosas que haces, pero no en todas? ¿Qué tal si te dijera esto tu cerebro? Voy a estar en la mayoría de las cosas, pero no en todas. ¿Qué dirías? Creo que tú le dirías, es que no necesito que estés en la mayoría de las cosas. Necesito que estés unido en todas las cosas con todo el cuerpo, porque todo el cuerpo te necesita. Porque todo el cuerpo te necesita. Todo el cuerpo, mi hermano. Ustedes entienden, mi hermano, esta cosa tan tremenda, lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Todos nos necesitamos unos con otros. Hermano, si miras tu cuerpo, ¿cuánto compromiso ves en sus miembros? Si observa usted su cuerpo, ¿cuánto compromiso ves en sus miembros?
¿Hay acaso un miembro que no esté comprometido? No. Todos están comprometidos, están coordinados. Y si notas que no están coordinados, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Te afanas? ¿Y vas a qué? Al médico. ¿Para qué? Para que lo ponga en su lugar. Para que lo ponga en su lugar. Para que lo ajuste. Así de contradictorio es en una iglesia. Tener simplemente simpatizantes o creyentes no comprometidos, no vamos a encontrar unidad ni vamos a encontrar coordinación, si no estamos completamente unidos. Hay personas, mis hermanos, que hasta pueden decir: yo sí soy creyente. Lo que pasa es que no estoy comprometido. Yo sí soy creyente, pero no estoy comprometido. ¿Cómo le llamarías a esto? Yo no veo, mis hermanos, esta figura en la iglesia. Soy creyente, pero no soy comprometido. Esa figura no la encontramos nosotros en la iglesia. Mis hermanos, es bueno que nosotros reflexionemos en esto. Que nosotros podamos comprender que todos conformamos un edificio delante del Señor. Todos somos, mis hermanos, esas piedras vivas. Pero unas piedras que no van por un lado y por otro lado y por otro lado. Somos esas piedras que vamos unidos, creciendo, cada día más, creciendo en el temor de Dios, creciendo, mis hermanos, unidos, para que esta iglesia sea una iglesia bíblica. Cuando Dios nos muestra aquí la metáfora de ser miembros, es muy claro en decir y compararnos con el cuerpo. Muy sabio, porque todos nos necesitamos unos de otros. Y qué bueno, mis hermanos, que cada uno ponga a su disposición los dones que tenemos en la iglesia para crecer coordinadamente, para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, mi buen Padre. Gracias, Dios, por esta palabra tuya, Señor, tan viva, tan eficaz, tan certera, Dios, que nos redarguye, Padre Santo, que nos despierta del letargo, Dios, que estamos, Señor. Haz Dios de esta iglesia una iglesia, Señor, conforme a tu preciosa y santa voluntad. Una iglesia que pueda entender que somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que cada uno de nosotros somos esos miembros que bien unidos miramos, Dios, a esa cabeza que es Cristo, y Él es el que nos guía, es el que nos instruye, es el que nos lleva de su mano, Dios de los cielos, para esperar ese maravilloso día en la cual tú regresarás por segunda vez, Señor, y puedas recoger, Dios, todos los creyentes del mundo, que estamos coordinados, unidos, Dios, unos con otros. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.